desde pHs ácidos a pHs básicos a la derecha, como estas basas que están indicando la disponibilidad de diferentes elementos. Podemos ver que algunos elementos como el cobre, el zinc, en condiciones básicas son menos disponibles, menos movibles, mientras que hacia la izquierda se engrosan estas basas y significa que son más disponibles, como aquí pueden ver concretamente el zinc, mientras que el molibdeno es todo lo contrario. La mayoría de los elementos son más disponibles para las plantas, para los animales que viven en son más disponibles a pHs neutros, es decir, cuando las condiciones del suelo son mejores. Al margen de la influencia del pH sobre la disponibilidad de nutrientes, también influye sobre la actividad microbiana, influye sobre las propiedades físicas, influye sobre el crecimiento de las plantas. Entonces, el pH del suelo es una propiedad fundamental que se debe considerar durante un estudio de suelos. Aquí podemos ver el efecto, ¿ya? El efecto del pH del suelo, de la acidez de los suelos, el poco desarrollo que se da en los suelos de las raíces cuando el pH es muy ácido. Mientras aquí pueden ver en un suelo un poco de una acidez tan fuerte que las raíces unado con el aluminio, por favor, que vamos a ver dentro de un momento. Hemos dicho que hay diferentes clases de acidez del suelo que son importantes tomar en cuenta. Una es la acidez activa, hemos mencionado, o actual, y se refiere a los hidrógenos en la solución del suelo. Y hemos hablado también de acidez potencial o de cambio, y que se refiere a los hidrógenos retenidos en el complejo de cambio. Entonces, si en el suelo, les había hecho un ejemplo para que un poco se den cuenta que si en el agua del suelo, por decir algo, habría 3 hidrógenos, esa va a ser la acidez activa. Solamente por el momento estoy tomando el hidrógeno. Pero si en el complejo de cambio hay 3 hidrógenos más retenidos, cuando yo le aplico para determinar esta acidez de cambio cloruro de potasio, ¿qué va a suceder? El potasio va a reemplazar al hidrógeno en el complejo de cambio. Esos 3 hidrógenos que estarían de más en el complejo de cambio van a salir a la solución. Como habían 3 hidrógenos inicialmente en el agua, más 3 que están saliendo del complejo de cambio, van a aumentar el número de hidrógenos y por lo tanto va a crecer la acidez del suelo. No sé si esta parte está clara con esa explicación, por favor. Hola. La clase cuando hemos comenzado a hablar del pH o de la acidez del suelo, que lo que define si un suelo es más ácido, más básico, es la presencia de hidrogeniones. Primero, el hidrógeno. Entonces, cuanto más hidrógenos haya en el suelo, más ácido va a ser. Entonces, estamos viendo que cuando medimos la acidez activa, solamente se refiere, hemos dicho que un componente del suelo es el agua. Solamente estamos midiendo los hidrógenos que estarían en la solución del suelo. Pero el complejo de cambio, hemos dicho que por sus cargas negativas puede atraer también cationes de diferente tipo, como el calcio, magnesio, pero también hidrógeno. Si yo quiero conocer esa acidez potencial del suelo de cambio, tengo que tomar en cuenta estos hidrógenos que están en el complejo de cambio. ¿Por qué? Porque digamos que en el agua de hidrógenos, y yo solamente hago el manejo del suelo en función a estos hidrógenos. Pero puede ser que con el tiempo esos hidrógenos que están en el complejo de cambio detenidos salgan a la solución del suelo.
entonces puede aumentarlas del suelo. Es por eso que cuando se hace un estudio de suelos, voy a llevar un día a Cotacota los estudios de suelo. Vamos a ver que en el laboratorio de suelos nos van a dar datos de la acidez medida en el agua y la acidez medida con el cloruro de potasio. Estas dos son muy importantes y especialmente la potencial o de cambio, porque toma en cuenta aquellos hidrógenos o aluminio que están en el complejo de cambio. Les había dicho que antes en el concepto antiguo de lo que es el pH o lo que es la reacción del suelo, solamente se hablaba de los grupos hidroxílicos, o sea, de los grupos OH o de los hidrogeniones. En base a la concentración de uno u otro, el suelo era más ácido cuando había mucho hidrógeno en el suelo, y cuando había grupos hidroxílicos, el suelo era más básico. Y después les he mencionado que en los conceptos modernos actualmente de la acidez y la basicidad, se considera también que cuando un suelo va perdiendo electrones, el suelo se acidifica. Y cuando el suelo va ganando electrones, el suelo se va volviendo más alcalino, más básico. Y les había mostrado una fotografía donde estábamos viendo una ladera. En una ladera por la pendiente, cuando llueve, ¿qué hace el agua? Nos comienza a lavar no solamente el suelo, sino también sus elementos. Pueden ser los electrones, las bases. Entonces, como ese suelo está en una pendiente, el agua de lluvia se escurre y va lavando. Y como ese suelo va perdiendo electrones, se va a acidificar. Mientras que en una planicie, como está en una parte plana y el agua no se escurre fácilmente, ese suelo va a ir ganando todos esos elementos que han ido perdiéndose de las laderas o de las pendientes. Entonces ese suelo va a ser más alcalino. Entonces, si comparamos un suelo de ladera con un suelo de planicie, vamos a estar muy seguros de que los suelos de la ladera van a ser más ácidos que los suelos de la parte plana, por esa situación de que en la ladera pierden electrones. Eso significa que se van acidificando, mientras que en una parte plana se pueden ir alcalinizando. El hidrógeno no es el único causante, ¿ya? El hidrógeno no es el único causante de la acidez del suelo. También están considerados que el aluminio, el hierro, el manganeso pueden provocar que los suelos se vayan acidificando en el tiempo. Y aquí quiero mostrarles con una reacción más clara, por favor. Aquí, para que se den cuenta por qué el aluminio, el hierro y el manganeso provocan que los suelos se acidifiquen. Aquí vemos que el aluminio, al combinarse con el agua, que provoca hidróxidos, ¿no? Se está uniendo a los hidróxidos, nos va a formar hidróxidos de aluminio, y como hay un hidrógeno sobrante en el suelo, se va a ir acumulando hidrógenos, y por lo tanto esta es la causa por cual el aluminio o el hierro o el manganeso provocan que el suelo se enriquezca con hidrógeno, y el hidrógeno sabemos que es la causante de la acidez del suelo. Lo mismo sucede con el manganeso y el hierro. Estos elementos con el agua forman hidróxinos y liberan hidrógenos, que es el causante de la acidez del suelo. Por eso en los suelos tropicales debemos medir, por favor, esta parte es relacionada con su efecto con el agua y cómo ayudan a formar grupos hidrógenos y por lo tanto la acidez del suelo. ¿Cuáles son otras de las causas para que el suelo se acidifique? Ya hemos dicho, primero, si en el suelo hay mucho hidrógeno, el suelo va a ser ácido.
Si en el suelo hay aluminio y ese aluminio tiene posibilidades de combinarse con el agua, va a ir formando hidróxidos y va a liberar hidrógenos. Y sabemos ya que el hidrógeno es la causa de la acidez. Pero también hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, las lluvias. En las zonas tropicales, como llueve bastante, las lluvias torrenciales van a ir lavando las bases. Ya hemos dicho que un concepto moderno de acidificación es la pérdida de electrones. Entonces, si esas rocas son atravesadas por el agua de lluvia o los suelos son atravesadas por las lluvias, van a ir lavando las bases y van a quedar en ese suelo, va a quedar más hidrógeno, va a quedar más hierro, más manganeso, que ya hemos visto que por la reacción que tienen con el agua liberan hidrógenos, que es la causa de la acidez. Fuera de las lluvias también está la posición del suelo en el paisaje, o sea, cuál es la posición de ese suelo en la topografía. Y aquí estamos hablando nuevamente de ese concepto de pérdida o ganancia de electrones. En una ladera, porque el agua se va a escurrir más fácilmente, va a lavar los electrones del suelo. Y en una parte plana, si el agua no se escurre, tenemos suelos de textura muy fina que el agua no va a penetrar, no va a percolarse en ese suelo. Se van a ir acumulando de las laderas todos esos electrones o esas bases, y por lo tanto el suelo va a quedar cada vez más alcalino o más básico. Y la vegetación. La vegetación también es una de las causas, podemos decir, especialmente cuando hablamos en zonas de cultivo donde se hace monocultivo. ¿Qué va a pasar? Que cuando hay monocultivos, que siempre se siembra todo el tiempo lo mismo. La vegetación, algunos nutrientes de frecuencia van a provocar que sucede con la materia orgánica, por favor. Hemos dicho, cuando hemos hablado de los colores carboxílicos, fenólicos, hemos dicho que la materia orgánica está compuesta más por carbono, oxígeno e hidrógeno, pero la materia orgánica al descomponerse libera también hidrógenos que pasan a la solución del suelo. Este espacio dejado por el hidrógeno va a ser ocupado por otro catión, pero este hidrógeno va a ir acidificando el medio. Entonces, la materia orgánica es una de las causas también que provocan la acidez del suelo. Ya hemos dicho, a nivel de causas naturales están las lluvias. En las zonas donde las lluvias son abundantes, seguro que vamos a encontrar suelos ácidos, mientras que en zonas áridas, como no hay lluvias torrenciales, no hay lluvias abundantes, las bases van a seguir en el suelo. Y por último, la topografía, hemos dicho, ¿no? Si es una zona plana o de ladera, también por la dinámica del agua, en las laderas siempre el agua se va a escurrir, es como un techo, ¿no? Es como un tejado donde el agua llega y se escurre hacia las partes bajas por gravedad, va a ir lavando esas bases del suelo. Mientras en las zonas planas el agua no se va a mover mucho, tiende a estancarse, y si el suelo es de textura fina nos están aportando con nutrientes de las otras partes, y esos elementos se van a ir acumulando en el suelo y por lo tanto se va a ir alcalinizando. Entonces, como corolario, vamos a decir, es importante medir el pH de suelo en los estudios y no contentarse solamente con la acidez activa, sino con la acidez de cambio. No sé si hay alguna duda sobre la reacción del suelo, sobre la acidez del suelo, antes de que pasemos a otras propiedades químicas, por favor.
Gracias por tu pregunta. Seguro han leído para el día de hoy que tenemos el foro sobre las propiedades químicas de en el estudio de San Buenaventura. Y hayan visto que los suelos de San Buenaventura son bastante ácidos. Y por lo tanto, en muchos casos, es importante tratar de mejorar ese pH, aumentándole al suelo productos químicos. Enmiendas químicas como el calcio, el óxido de calcio, el hidróxido de calcio, para que ese calcio se emplace, vamos a ver en una reacción, para que ese calcio provoque, reaccionando con el suelo, provoque que el calcio con el agua, con el CO2, provoquen carbonatos y liberen grupos hidroxílicos. Esos grupos hidroxílicos OH, con el hidrógeno que hay en esos suelos ácidos en cantidad, se van a juntar y van a formar agua. Por lo tanto, se va a neutralizar ese hidrógeno que está en grandes cantidades. Por eso a los suelos se le aumenta enmiendas químicas cuyo objetivo es, vuelvo a recalcar, el calcio en el suelo va a reaccionar con el anhídrido carbónico, agua, y va a formar carbonatos y van a liberar grupos hidroxílicos, OH. Y OH más esa agua, más el hidrógeno del agua, de los suelos ácidos, va a formar agua y se va a neutralizar. O sea que, concretamente a tu pregunta, Álvaro, en muchos casos es necesario mejorar o cambiar el pH del suelo. Si el suelo tiene un pH de 3 que es muy ácido, tratamos de que el pH suba hacia valores neutros, pero por eso quería que lean el trabajo y espero que hayan leído ese trabajo de San Buenaventura para ver la parte química. Solamente te puedo decir por el momento que se aumentan enmiendas químicas para subir el pH. Pero eso significa que tenemos que aplicar toneladas muchas veces de cal para subir el pH del suelo. Y eso puede significar muchos gastos adicionales para el agricultor. Y esta parte me gustaría que la complementemos cuando tengamos el foro dentro de un momentito, por favor, de la parte química. Pero no sé si por el momento es responder tu respuesta. Si un suelo es muy ácido, hay que aumentarle enmiendas químicas que tengan carbonatos, que tenga calcio, para que reaccionen en esos suelos ácidos. Lo mismo sucede si el suelo es muy alcalino, muchas veces hay que bajar la alcalinidad del suelo para que no sea tan alcalino, tan básico y puedan crecer. No sé si hasta el momento he podido responder algo, pero que lo vamos a discutir más en el foro. Álvaro. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene dudas sobre el... Aquí vemos un equipo. A este equipo se le llama un pHímetro, que directamente nos está, cuando se lo instala en el suelo, se introduce su electrodo en el suelo, nos está dando un dato directamente del pH. Estos equipos son equipos de campo. Se recomienda en los estudios de suelo hacer el análisis aleatorio, considerando de medir la acidez activa en agua y la acidez potencial o de cambio en cloruro de potasio. Vuelvo a recalcar, en laboratorio siempre los resultados van a ser más precisos, más cualitativos, no son cuantitativos, y siempre debemos hacer
tanto en campo como en laboratorio. En campo podemos utilizar, no sé si en química, si han hecho prácticas de química o en química, muchas veces se hacen prácticas para que el estudiante vaya aprendiendo. Hay unas cintas que vienen y esas cintas, cuando me estoy hablando de métodos de campo, yo hagas una muestra de suelo, ya hemos dicho, tiene que ser un volumen de suelo X y le ponemos a esa muestra, a ese volumen de suelo 2.5 o 5 volúmenes de agua. Un rato hay que agitar. Lo importante es que por lo menos se agiten más de una hora, de que no tengamos mucho tiempo. Por eso los análisis de laboratorio son importantes. Y luego introducimos esa cinta, que es como una cinta, vamos a decir, como las serpentinas, ¿no? Así delgaditas, que colocamos dentro de la solución del suelo. Y esa cinta que tenía un color amarillo, por decirles, cuando vamos a introducir en el suelo va a cambiar a un color X. Y de acuerdo al tipo de material que es. Y ese color que hemos obtenido, en el recipiente que venía esa cinta, van a tener ahí unos indicadores que el color rojo significa un color de 6 a 7, el color verde de 7 a 8 y así sucesivamente. Entonces agarramos esa parte que estaba introducida en el suelo y nos fijamos con las indicaciones del recipiente y nos va a decir cuál es el pH del suelo. Pero vuelvo a recalcar que este no es tan preciso como el análisis de laboratorio. Este pHímetro portátil sí es más preciso porque ya es digital, además ya nos da con decimales, pero siempre es necesario hacer medir el pH, estos dos pHs por lo menos, para tanto en laboratorio, tanto en la acidez activa, en agua, o la de cambio, que no se utiliza agua, se utiliza cloruro de potasio. ¿Por qué utilizamos cloruro de potasio o cloruro de calcio? El objetivo es de que ese potasio o ese calcio reemplacen en el complejo de cambio a ese hidrógeno que está ya metido en nuestro camión y lo saquen del camión y ya entren al agua. Como inicialmente teníamos una cantidad de hidrógenos en el agua, porque el agua no la vamos a poder eliminar, más estos que hemos sacado del complejo de cambio, nos va a dar una acidez diferente. Generalmente la acidez de cambio va a ser más ácida que esta. ¿Por qué va a ser más ácida esta acidez de cambio? Yo ya les decía, si en el agua hemos medido 3 hidrógenos, en ese suelo, en su agua hemos medido 3 hidrógenos, y estas de cambio hemos hecho que con el potasio salgan esos hidrógenos a la solución del suelo. A esos 3 que había inicialmente hay que sumarles los que hemos sacado del complejo de cambio. Por eso en la clase anterior les había dicho, si tenemos un suelo con esta cantidad de hidrógenos y el otro con esta cantidad de hidrógenos, ¿cuál corresponde a la de cambio? A la de cambio generalmente el suelo va a ser más ácido, porque a esos 3 hidrógenos originales del agua les vamos a sumar los que están saliendo del complejo de cambio. Por eso el suelo va a ser más ácido. ¿Está claro ahora esta parte, por favor? ¿O hay alguna? Ya. Vamos a pasar a otra propiedad química. Hemos dicho, cuando hemos hablado de la parte ambiental del suelo, hemos dicho que el suelo actúa como un filtro de los contaminantes. ¿Ya? Actúa como un filtro de los contaminantes. Evita que el suelo se contamine fácilmente. No es que evita al 100%, sino frena la contaminación en comparación al aire, hemos dicho en la primera clase, en comparación al agua. ¿Qué sucede? Cuando las aguas están contaminadas, por ejemplo, antes, cuando las fábricas estaban sobre el río Choqueyapu, antes de la cervecería,
Ahí teníamos muchas fábricas, forno, de textiles, curtiembres, todo eso. Entonces veíamos que el Choqueyapu algunos días tenía color azul, otros plomo, otros rojizos. Entonces en el agua notábamos inmediatamente esos cambios, esos problemas de contaminación. Lo mismo en el aire, con el olor, con la visibilidad, nos damos cuenta si el aire está como los días antes, después de San Juan, nos dábamos cuenta si ese aire está más contaminado o no. O cuando llegamos a Cochabamba, por ejemplo, vemos que la ciudad está, sobre la ciudad el aire está contaminado por la presencia de una nubosidad medio marrón que está indicando que algo está pasando con el aire. Con el suelo no se notaba tanto. De ahí que hasta el año más o menos 75 se pensaba que el suelo tenía una capacidad de neutralizar todos los problemas de contaminación. Gracias a esas propiedades químicas que hemos visto como el TBI, la SIC, a sus contenidos de materia orgánica, de arcilla, ese suelo, no notábamos inmediatamente esos problemas de que el suelo se estaba contaminando, se estaba deteriorando. ¿A qué se debe eso? De que el suelo tiene una propiedad química que se llama la propiedad de amortiguación o el poder tampón o su poder buffer. ¿Qué significa eso? Que el suelo, gracias a esas propiedades, algunas propiedades, no cambia tan bruscamente en algunas de sus propiedades. Aquí con este ejemplo vamos a notar. En este gráfico estamos viendo aquí el pH. Ya aquí abajo están los pHs ácidos y aquí arriba los pHs más alcalinos. Entonces, aquí estamos viendo que en algún caso vamos a incorporar al suelo ácido clorhídrico, que ustedes saben es un ácido muy fuerte. Si han hecho algún laboratorio si han hecho alguna práctica de laboratorio en semestres anteriores, es posible que por el ácido su guardapolvo que les han exigido se haya agujereado porque les ha caído algunas gotas de ácido clorhídrico. Y aquí para este otro caso tenemos que le hemos añadido hidróxido de calcio, que es una base fuerte. Entonces, en un caso, para entender, le vamos a aumentar algunas gotas de ácido clorhídrico y para el otro caso, hidróxido de calcio. Si estamos en un pH inicial del suelo neutro, si le aumentamos hidróxido de calcio, como es una base, los pHs van a aumentar. Pero si le aumentamos ácido clorhídrico, los pHs del suelo van a bajar. El suelo cada vez se va a hacer más ácido. Aquí tenemos algunas curvas que están mostrando la magnitud del cambio. Nos vamos a ir aquí al punto 7, por favor. Y vamos a ver que si yo le aumento a la derecha un hidróxido de calcio, tenemos tres tipos de suelo diferente. Uno con línea gruesa continua, otra con línea segmentada y otra con línea segmentada y separadas por puntos. Aquí podemos ver, si estamos aquí en la parte del 7, que el suelo de línea continua, ¿qué nos está diciendo? Cuando ya le aumento hidróxido de calcio, hacia la derecha va aumentando. El suelo de línea continua, su pH inicial de 7, cuando le he aumentado mucho hidróxido de calcio, ha subido su pH casi hasta 14. Mientras este otro suelo, que le ha aumentado la misma cantidad de hidróxido de calcio, con esta línea segmentada y separada por puntas, no ha cambiado mucho su pH, ¿sí? En comparación a este otro, a pesar de que le hemos aumentado la misma cantidad de hidróxido de calcio. A este otro lado vemos lo mismo. Cuando le aumentamos un ácido clorhídrico, el suelo de línea continua ha cambiado bruscamente, ha cambiado su pH de manera
abismal desde 7 hasta casi 2, mientras este suelo de línea segmentada no ha cambiado, ha bajado su pH, pero no en la magnitud que el suelo de línea continua, a pesar que le hemos aumentado la misma cantidad de ácido clorhídrico. O sea, miren, este de línea segmentada de 7 ha cambiado solamente a 5.5, pero el suelo de línea continua ha cambiado de 7 casi a 2. La pregunta es, ¿cuál de estos suelos consideran ustedes? Vamos a decir, ¿cuál es el suelo más arcilloso y cuál es el suelo más arenoso? ¿Y por qué? Relacionándolo con todo lo que hemos avanzado hasta el momento. La pregunta es, ¿cuál de los suelos, este suelo a la derecha con línea segmentada y con puntos, cuando se le ha añadido una X cantidad de hidróxido de calcio, no ha cambiado mucho su pH, mientras que este suelo de línea continua, desde el valor 7, ha cambiado hasta casi 13 a la derecha. O sea, el de línea continua ha cambiado más su pH. Lo mismo hacia este otro lado. Cuando le hemos aumentado ese suelo para hacer este experimento, un ácido, en este caso ácido clorhídrico, el de línea continua ha cambiado su pH de 7 hasta casi 2, o sea, de gran manera, mientras este suelo de línea segmentada no ha cambiado mucho su pH, ha bajado un poco nomás en comparación a este de línea continua. Entonces, algunos suelos tienen mayor poder de amortiguación que otros. Y la pregunta era, ¿cuál líneas representará un suelo más de textura más fina y cuál a un suelo de textura más gruesa, o sea, más arenosa? Esa era la pregunta, para aclararles y para la pregunta que les he hecho. Tanto como el de línea continua, en ambos extremos, ¿no? Y también el suelo de línea segmentada con puntos. Entonces, el suelo de línea continua es realmente el suelo arenoso. ¿Por qué razón el suelo arenoso va a cambiar más de acidez cuando le echemos o le incorporemos un hidróxido de calcio o cuando le echemos un ácido? ¿Por qué va a cambiar más su pH? Porque hemos dicho que el suelo arenoso no tiene cargas. Imagínense el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Si yo le echo ácido clorhídrico al suelo, el suelo arenoso, como su pH es bajo, no tiene no tiene muchos elementos, su total de bases intercambiables, sus pH son bajos. Entonces no va a tener cómo protegerse de ese ácido echado. Mientras en un suelo arcilloso, que su pH es elevado, tiene un total de bases intercambiables mayor o tiene más materia orgánica con cargas, ¿qué sucede? Imagínense, si al suelo le echamos ácido clorhídrico y el suelo en su complejo de cambio tiene potasio, ¿qué va a suceder? Este hidrógeno va a entrar al complejo de cambio y el potasio del complejo de cambio va a salir. Entonces se va a formar en la solución, se va a formar cloruro de potasio. Ya no va a ser ácido clorhídrico. O sea, los elementos que están tenidos en el complejo de cambio van a neutralizar esta fuerte acidez. Entonces este ácido clorhídrico se va a volver en cloruro de potasio, por ejemplo. O cloruro de... Ya no va a ser tan ácido, ya no va a cambiar de pH tan fuertemente. Por eso la línea continua significa suelo arenoso. Como el suelo arenoso no tiene cargas,
su SIC es bajo, su total de bases intercambiables es bajo, ese ácido clorhídrico que le hemos echado va a seguir siendo ácido clorhídrico, a no ser que se lave después con las lluvias, pero el cambio del pH va a ser brusco. Lo mismo si le echamos una base fuerte, no va a tener cómo neutralizar esa base fuerte. Mientras los suelos arcillosos, como tienen cargas negativas, como sus cargas negativas están atrayendo cationes, tienen sus psiques elevados o tienen mucha materia orgánica, esos suelos van a neutralizar esos cambios bruscos del suelo. A eso se llama poder de amortiguación, a eso se llama poder buffer o poder tampón de un suelo. Por eso no se nota tan fácilmente los problemas de contaminación en un suelo arcilloso que en un suelo arenoso. Por esta propiedad química que es tan importante desde el punto de vista ambiental. ¿Está claro o ha quedado alguna duda respecto a esta propiedad química, por favor? Hacia la derecha, el suelo segmentado con puntos. Hacia la derecha no cambia mucho, pero sí hacia la izquierda cambia más que el segmentado. Entonces, el arenoso no hay donde perderse. Ya el arenoso no hay donde perderse, es con línea continua. Uno de estos suelos puede ser que tenga también algo de limo, estos suelos arcillosos tengan algo de limo o algo más de materia orgánica. ¿Ya? Pero en otras palabras, podemos decir que el que menos va a cambiar, el que menos debería cambiar es hacia la derecha y hacia la izquierda, son los suelos con alto contenido de arcilla porque tienen cargas, el limo no tiene cargas, por lo tanto no va a tener tanto, esta propiedad no va a ser tan importante. Entonces los suelos arcillosos por su mayor SIC y por su mayor SIC y por su mayor TBI. ¿Ya? Entonces, es como si obviáramos, podemos obviar una de estas líneas porque hay que tomar en cuenta que los suelos es una mezcla de arena, limo, arcilla, materia orgánica. Pero en el caso de la arena no hay donde perderse, esta es la línea continua. Para el caso del suelo arcilloso, el comportamiento debería ser el mismo casi a ambos lados, ¿no? Y aquí estamos viendo que el suelo segmentado y el suelo segmentado con puntos varía a la derecha y varía a la izquierda. Eso no debería darse, debería ser la variación casi a un mismo lado, a ambos lados debería ser casi lo mismo. O variaba poco o variaba medianamente, pero aquí estamos viendo que a la derecha varía más y a la izquierda menos. Entonces, y aquí en este otro caso, a lo contrario. Entonces, para el suelo arenoso estamos claros de que es la línea continua. Y para el suelo arcilloso debería ser a ambos lados, vamos a decir, casi la misma variación. No en un caso más que en un caso menos. Pero eso, en este ejemplo, que no están indicando los tipos de suelo, sus contenidos de materia orgánica, o cómo está compuesto el TBI, se puede deber a eso. Pero que quede claro que los suelos de textura fina, cuando su SIC, cuando su TBI y materia orgánica es elevado, van a sufrir menos cambios por esos accidentes ambientales de que se ha derramado sobre ese suelo algún ácido o alguna base. El suelo arenoso va a cambiar drásticamente, como se ve en este gráfico, a ambos lados, porque no tiene cargas, su SIC es bajo, su TBI es bajo. Y el suelo arcilloso debería ser el suelo que va a cambiar menos, gracias a que su poder tampón es mayor. ¿Y por qué su poder tampón es mayor? Porque tiene cargas negativas y va a tener un SIC mayor que va a permitir que esté cargando bases
que en ambos casos va a poder neutralizar esos efectos indeseables, vamos a decir, de los accidentes que se están dando en muchas minas del país, en muchos lugares del mundo. Entonces podemos decir que ese poder tampón de un suelo, el poder buffer, el poder de amortiguación va a depender de su textura, de su SIC, de su materia orgánica y de las bases del TBI que está cargando. ¿Alguna duda más? ¿Alguna aclaración? Propiedad del suelo, cuando hacemos los estudios de suelo, o sea que deducimos que si un suelo va a tener alto contenido de arcilla, su SIC va a ser elevado, su TBI va a ser elevado, su contenido de materia orgánica va a ser elevado, que su poder tampón va a ser mayor. Entonces vamos a deducir que esos suelos van a reaccionar mejor ante un accidente en las minas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poder de amortiguación no hacemos una medición en los estudios de suelo específicos, ¿no? Pero podemos deducir qué suelos van a van a reaccionar mejor frente a un accidente minero, por ejemplo. ¿Está claro? Sí, doctor, quedó claro. Gracias. Otra propiedad que tampoco química que tampoco se la toma muy en cuenta en los estudios de suelos es el potencial de oxidorreducción. Cuando hemos hablado de agua en el suelo, hemos dicho que si el suelo tiene mucha agua y agua estancada, ese suelo cada vez va a tener menos aire, perdón, menos oxígeno, porque todos los poros, si están llenos de agua, puede ser porque hay una napa freática muy superficial, puede ser porque las capas de abajo son de arcilla y no dejan pasar el agua. Ese suelo, aunque tenga poros gruesos, esos poros gruesos van a estar llenos de agua, ¿no? Y va a tener poco aire. Mientras si ese suelo es de textura gruesa, poros gruesos, buena permeabilidad, gran parte de esos poros en esos poros va a circular el aire. A eso se refiere el potencial de oxidorreducción. Óxido viene de oxígeno, ese suelo se oxida, el aire circula y hay procesos de reducción cuando no hay aire, cuando el agua está estancada y los elementos van cambiando de carga de +3 a +2 o de 4 a +2 y por lo tanto muestran problemas de hidromorfismo, especialmente en los suelos de los bofedales. Esta propiedad se mide en milivoltios. O sea, tenemos que tener un equipo de voltaje que nos mida el voltaje. Se lo mide directamente en el campo, no se lo mide en laboratorio, porque si yo hagas una muestra de suelo y hasta que llegue al laboratorio, se va a desmenuzar, se va a ir, o sea, va a cambiar. Entonces, estos son estudios específicos de investigación que se hacen porque va a ser muy cambiante, porque si disminuye el agua en el suelo, va a tener más oxígeno. O a la inversa, ¿no? Entonces, el potencial redox, como se llama, que se mide en milivoltios, son condiciones muy específicas del suelo, muy cambiables, y que en los estudios de levantamiento, estudios de suelo, no se hacen este tipo de análisis. Tienen un carácter mucho más investigativo de manejo de suelos. Entonces aquí podemos ver que a valores mayores de milivoltios hay más aire, ¿ya? Mientras que a valores más bajos o negativos cada vez hay menos aire en el suelo y hay problemas de formación de metano, de sulfatos en el suelo, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, solamente para tener en cuenta. Ya, aquí hay los mismos ejemplos, ¿ya? Relacionados con
mucho aire en el suelo y disminución del aire o del oxígeno en el suelo. Valores hasta de 450 milivoltios indican que hay bastante oxígeno en el suelo, mientras que a valores de menos de 300 milivoltios ya hay problemas de reducción, acumulación de sulfatos, de metano, de gases que pueden disminuir sustancialmente la actividad biológica en los suelos. Estas condiciones de anaerobiosis vamos a notar especialmente en zonas donde los suelos están saturados de humedad, la napa freática es muy superficial, suelos pesados de textura arcillosa, donde el agua no circula, los poros son demasiado finos para que el aire circule. Los colores del suelo están relacionados con un color más verduzco, más azulado. A esos procesos se llama gley. También se utiliza la letra minúscula, va acompañando a las letras mayúsculas del suelo. Puede ser un BG, que está indicando que hay estos procesos que se conocen con el término de gleización. Vuelvo a recalcar, gleización está relacionado con procesos de mucha acumulación de agua en el suelo, poca circulación, estancamiento, por lo tanto poco aire, poco oxígeno en el suelo, procesos de reducción del hierro de más 3 a más 2 que provocan esas coloraciones. Aquí he puesto algo relacionado ya con en los suelos lastimosamente de Bolivia y en la parte occidental de Bolivia, como somos un país rico geológicamente y desde el punto de vista de la mineralogía de las rocas, muchos de esos minerales, de esas rocas, contienen elementos pesados, ¿no? Como el plomo, arsénico, zinc, cobre, que, que en grandes cantidades pueden ser tóxicos. Y un problema de nuestro país es de que en estos minerales conocidos como polimetálicos no tienen un solo elemento pesado, tienen varios, por eso es polimetálicos, varios metales en los minerales. Por eso Bolivia ha explotado en alguna época estaño, en esos mismos minerales o en esas mismas colas hay plata, hay estaño, o sea, somos un país bendecido, digamos, desde el punto de vista mineralógico. Pero todos esos elementos que todavía están en las rocas, todavía en los suelos, en cantidades mucho mayores cuando se concentran en los suelos, pueden afectar a la salud humana, pueden provocar graves problemas si ingerimos o respiramos esos elementos o consumimos con los alimentos si es que contienen los alimentos. Por eso cuando hablamos de soberanía alimentaria debemos pensar que también tenemos que producir alimentos sanos y muchas veces esa situación. Entonces en muchos países se da mucho énfasis cuando se hace un estudio de suelos, no solamente a la cantidad, a las propiedades físicas y químicas, sino a la presencia de metales pesados. Y si estos están disponibles, vuelvo a recalcar, en la primera clase de química hemos dicho, el suelo se forma a partir de las rocas. En los pedacitos de rocas, si estos metales pesados están en forma de minerales, no hay tanto problema. Pero si esos pedazos de roca se van disolviendo, mineralizando, pueden pasar al agua del suelo y del agua del suelo al complejo de cambio. Y muchas veces por su valencia más elevada pueden ser muy activos y pueden, vamos a decir en palabras simples, entrar a los cultivos a través de las raíces y ser parte de sus frutos, de los productos que consumimos. Entonces, o estar en los tallos que después les damos a los animales. Entonces, el problema de los metales pesados es de que pueden afectar la calidad de nuestros alimentos de origen animal o vegetal.
y pueden afectarnos por su alta agresividad, vamos a decir, pueden provocar enfermedades genéticas, daño a los nervios, a los huesos, a los riñones, a los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, esos como ya hemos dicho en la primera clase de la parte química, esos elementos pueden estar en la solución en la solución del suelo, en el agua del suelo. Entonces van a ser fácilmente disponibles. En el complejo de cambio, o sea, detenidos por las cargas negativas del suelo. Entonces, como tienen tanta valencia o son tetravalentes, pueden estar detenidos con mucha fuerza en el suelo y no van a ser tan fácilmente extraíbles y no había tanto problema. Después, con la materia orgánica, esos compuestos, esos metales pueden ir formando quelatos o compuestos orgánicos que también por un tiempo esos metales pueden estar detenidos. Materia orgánica, hemos dicho, o el humus. Hemos dicho que el humus o la materia orgánica se van a ir descomponiendo, mineralizando porque los microorganismos del suelo lo utilizan. Y por lo tanto va a llegar un momento que esos metales que están deteniendo la materia orgánica con sus cargas o a las raíces de los cultivos, etcétera, ¿no? Bueno, pueden haber reacciones químicas que pueden precipitar de acuerdo al pH, de acuerdo a la presencia de oxígeno, de CO2. Los microorganismos del suelo pueden incorporar esos metales. No sé si han leído en alguna revista. En muchos países se utilizan los microorganismos para descontaminar los suelos. Esos microorganismos que viven en el suelo y que tienen preferencia por algún elemento químico, por algún metal, pueden ir acumulando en sus organismos esos metales. Lógicamente que esto requiere un tratamiento especial de los suelos que han sido extraídos de algún lugar contaminado y en sitios bien herméticamente controlados para que no haya lixiviación. Esos microorganismos se van a ocupar de extraer del suelo esos metales y luego lastimosamente esos microorganismos van a morir y van a dejar en algún lugar esos metales pesados. Por eso tiene que ser esto en lugares herméticamente controlados de que no haya lixiviaciones, infiltraciones, etc. O sea, se pueden utilizar, pero es temporal. Por eso se hace directamente en el campo. También se utiliza la vegetación. La vegetación también se utiliza, alguna vegetación que tiene alta capacidad de extraer metales, se plantan sobre ese suelo o se siembran, pero una vez que la planta ha acumulado esos metales, ¿qué hacemos con esas plantas? Al descomponerse van a dejar nuevamente esos metales libres, o si esa vegetación les damos a los animales como fosaje, no, estos metales van a pasar a los animales. Por eso esto de la contaminación minera es muy importante, como ustedes como geógrafos tomen en cuenta. Un estudio de suelos nos puede dar pautas para decir que si la superficie del suelo se ha contaminado por un accidente minero, como hemos dicho, el rompimiento de un dique de colas, ¿qué va a pasar con esos metales que han llegado a ese suelo? Pueden pasar a las aguas subterráneas, ahí nos va a ayudar mucho el estudio de la textura del suelo, de su porosidad, de cómo las capas están intercaladas unas con otras o combinadas. Todo va a ser en función de las propiedades físicas. Estamos viendo que el pH del suelo va a influir si estos elementos van a ser están movibles en el suelo y pueden ser absorbidas por la planta o pueden pasar a las aguas subterráneas y en ese lugar se consumen esas aguas subterráneas como agua potable. En Oruro una vez hemos hecho un estudio para una empresa minera. Había habido un gran desame de los diques de colas, concretamente en Itos Irocos, en los alrededores de Oruro. Hemos llegado a esa zona y el pH del suelo que hemos medido después en laboratorio era cerca de 3. Entonces imagínense encontrar un suelo en una zona árida con un pH de 3, en forma natural es imposible de encontrar.
Estaba demostrando que aquí había habido un accidente minero, ¿no? Dique de Cola Soto se han ido a depositar en las partes más planas o en las partes más bajas, porque generalmente las minas están en las partes altas, ¿no? Entonces todo ese material ha ido a deposicionarse en las partes planas, que era una zona de pastoreo, suelos con pH de 3. Por eso yo les he dicho, tenemos que como profesionales, si me llega aleatorio, yo tengo que decir un pH de 3. Si sé que llueve poco en el altiplano, además era un suelo arcilloso, que no se pueden lavar esos contaminantes. ¿Por qué? Entonces tiene que ser de que ese suelo tiene algunos problemas para lavar esas bases, ¿no? Esos metales pesados, perdón. Por eso, en base al estudio de suelos, nosotros tenemos que saber si una zona puede verse más afectada a nivel superficial, los cultivos que vamos a sembrar ahí, los fosajes, o esas contaminantes por su estructura, por su textura, pueden contaminar las aguas subterráneas, o si después esas aguas subterráneas bombeamos para consumo humano, para los animales, tenemos que tener un análisis bien claro, ¿no? Aquí tenemos estudio de suelos del altiplano, que les decía, en el altiplano hemos utilizado esta tabla donde vemos diferentes límites permisibles, ¿ya? Esto les indico. Generalmente Bolivia en la ley de medio ambiente, en la 1373, tiene de aguas. ¿Cuánto de unos metales pesados pueden haber en esas aguas para que sirva para agua potable o sirva para solamente para agua para la industria o para riego? Pero no hay límites permisibles para suelos. Entonces, por eso hemos utilizado algunos límites permisibles de la Unión Europea, de la FAO, de CLOCE, etc. Entonces, aquí pueden ver límites que nos está indicando la concentración de esos metales en ppm o milímetros de suelos, y como el país no tiene en su legislación algunas diferencias de los límites permisibles de un país a otros, ¿no? Y hay que ver cuáles serían los más adecuados. Después aquí tenemos algunas propiedades físicas del suelo, ¿ya? Donde vemos los rangos ideales que deberían tener esos suelos. Por ejemplo, el pH, lo ideal sería que esté entre 5.5 a 7. La conductividad eléctrica menor a 2, o sea que no tenga sales. Hemos dicho que concentraciones mayor a 4 decisiemens ya indican, o milimols indica que hay concentración de sales. La materia orgánica, lo ideal sería que entre 4 a 6%. El nitrógeno, el fósforo disponible, la SiC, entre 20 a 30 es ideal. Entonces, el potasio y así sucesivamente, ¿no? Después, aquí hay otra tabla sobre elementos solubles en 100 gramos de suelo, que les puede ayudar si van a trabajar o van a participar en un estudio de suelos, si esas concentraciones son muy pobres o muy ricas en un determinado suelo, ¿no?